subraya ahí en su Biblia, en el versículo 4, el apóstol Pedro menciona que nuestro Señor Jesucristo es una piedra viva. Subraye por favor ahí, piedra viva. En el versículo número 5, el apóstol Pedro nos llama a nosotros también piedras vivas. Y esto es muy importante que lo sepamos. Ahora, el apóstol Pedro está hablando de la edificación. Y creo que debemos de entender cuál es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? En lo personal creo que el Espíritu Santo, los 5 ministerios y los líderes de la iglesia somos los edificadores, somos los constructores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos edificando a la novia y estamos edificando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro aquí menciona que estamos siendo edificados, número 1, para que lleguemos a ser casa espiritual. Y esto es muy importante, porque no estamos edificando un edificio, no estamos edificando una denominación. A la iglesia, y la iglesia la representa cada miembro. No es iglesia este edificio. La iglesia somos nosotros. La casa somos nosotros. Y esta casa, a través de los 5 ministerios, el Espíritu Santo y los líderes de la iglesia tienen que edificar a la congregación para que se conviertan en una casa espiritual. Es decir, que todo lo que hay en el Evangelio debe de ser espiritual. Y lo que debemos de edificar en cada uno de los miembros de la iglesia es que sean espirituales. Tenemos que dejar las cosas del mundo, tenemos que dejar las cosas carnales y convertirnos en espirituales, porque eso es en realidad lo que deberíamos de ser. Número 2, estamos trabajando en las piedras vivas para que sean un sacerdocio santo. Es importante que usted sepa que Dios quiere que usted sea un sacerdote. Cuando Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto, cuando estaban ya en el desierto, Dios les dijo que Él quería que todo Israel se convirtiera en sacerdotes para Dios. Todo Israel. Lastimosamente Israel no quiso aceptar este privilegio de ser sacerdotes. Entonces, de las 12 tribus de Israel, Dios tuvo que escoger la tribu de Leví, para que la tribu de Leví fuera el sacerdocio santo para Dios. Que 11 tribus se dedicaran a trabajar en lo secular y una tribu en especial se convirtiera en el sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que sirve a Dios. ¿Quién es un sacerdote? Alguien que es intermediario entre Dios y los hombres. Sacerdote prácticamente va delante de Dios a favor del pueblo. Entonces ahora estamos construyendo una casa espiritual para que todos los miembros de esta casa espiritual hagan un sacerdocio santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos, desde el más grande hasta el más pequeño, le sirvamos. Es cierto que ahora somos reyes y sacerdotes. Es decir, que ahora podemos dedicarnos a las cosas seculares, pero también debemos dedicarnos a las cosas espirituales.
Y es bueno que metamos a los niños desde su temprana edad para que les sirvan a Dios, para que ellos entiendan que no solamente le vamos a servir a Dios con algunos privilegios dentro del santuario, dentro de la congregación. Podemos servirle a Dios según la profesión que tengamos, como médicos, como ingenieros, como abogados. Podemos servirle a Dios como empresarios, como gente de negocio. Podemos servirle a Dios con dones, talentos naturales y también con dones y talentos espirituales, ¿verdad? Como los dones del Espíritu, don de profecía, don de lenguas. Podemos servirle al Señor con cualquiera de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero lo importante es que entendamos de que somos sacerdotes para el Señor, y ahora debemos de ser un sacerdocio santo. En donde quiera que nos movamos, lo que quiera que hagamos, tenemos que vivir una vida espiritual para Dios y apartados del mundo, consagrados prácticamente para el Señor. Este es el trabajo que hace el Espíritu Santo, este es el trabajo que hace los 5 ministerios y los líderes que se escogen en la iglesia para trabajar en el edificio espiritual o en la casa espiritual que estamos trabajando. Tercero, dice, para hacer sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? Ahí dice, espirituales. ¿Aló? Amén. Dígame amén si me está entendiendo. Amén. ¿Qué es lo que venimos a hacer a la iglesia? Venimos a hacer sacrificios. Pero esos sacrificios tienen que ser espirituales. No deben de ser carnales. La Biblia dice que la obra de cada uno será probada con fuego. Y si permanece, entonces tendremos galardones. Pero si no permanece la obra probada por fuego, entonces prácticamente seremos salvos, pero sin coronas. Entonces todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser sacrificios espirituales. El apóstol Pablo en Romanos 8, en el versículo 1 en adelante, dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios, pues este es vuestro culto racional. Recuérdense que en el Antiguo Testamento los cultos eran irracionales, los sacrificios eran irracionales, porque lo que se ponía en el altar eran animalitos, corderos. Era un culto irracional, eran animales. Pero hoy día, todo lo que nosotros hagamos, todo sacrificio que hagamos, tiene que ser sacrificio espiritual. Empezando con nosotros, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto espiritual. Entonces debemos de saber por qué cantamos, por qué aplaudimos, por qué levantamos las manos, por qué saltamos, por qué remolineamos, por qué ofrendamos. Todos los sacrificios que hagamos deben de ser espirituales. Ningún sacrificio debe ser carnal acá, porque estamos edificando una casa espiritual para que haga un sacerdocio santo, con el fin de que hagamos todos los sacrificios espirituales. Si nos vamos a arrodillar, tiene que ser un sacrificio espiritual, y debe de ser con gozo, con alegría, como dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Bueno, la Biblia menciona que hay 2 clases de piedras. Vamos a poner la primera. ¿Dónde está el marcador rojo? Aquí está.
Las primeras piedras que se mencionan son las litos. Piedras litos. Y las segundas piedras que se mencionan son las litinos. Hágame un favor, mira al que está a la par suya, voltéelo a ver si tiene cara de piedra. Algunos sí, ¿verdad? Hasta piedra poma. ¿Qué significa litinos? Estas son piedras físicas. Las litinos son piedras físicas, las que podemos encontrar en la calle, por ejemplo. La Biblia menciona algunas piedras litinos. Por ejemplo, las piedras de los sepulcros. Por ejemplo, la piedra con la que taparon el sepulcro donde nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, que vino un ángel y la removió. Esos son litinos, son piedras físicas. ¿Qué otras piedras? Las 5 piedras que cargaba David en su morralito, y con una de ellas venció a Goliat. Esas son piedras litos. La piedra que usó Jacob en Betel, donde durmió y fue su cabecera, esa piedra es litos. Son piedras físicas. Pero luego la Biblia menciona las piedras litinos. Y estas piedras litinos son las piedras vivas. Entonces, por ejemplo, ¿a quiénes mencionó el Señor como piedras vivas? A Simón. Simón, ¿recuerdan? Simón Pedro. Simón es piedra viva. Es un litinos Pedro o Simón. Pero el Señor vino y le dijo: ya no te llamarás piedra, ya no te llamas litinos, ahora te llamarás Pedro. Y Pedro significa Petros, de la palabra, eres un pedazo de mi roca. ¿Aló? No sé si entendió esa palabra. Usted y yo seríamos Pedro, seríamos Petros, porque no somos cualquier piedra espiritual. Amén, gloria a Dios. Somos un pedazo de la roca. Aleluya. Y usted y yo sabemos quién es la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos litinos nosotros. Ahora, nuestro Señor Jesucristo también es un litinos. Ahí lo leímos en Pedro, cuando dice Pedro: y viniendo a él como una piedra viva. Él es un litinos. Y luego viene y dice: también vosotros como piedras vivas sed edificados. Él es un litinos y usted y yo somos también litinos. Somos piedras vivas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, cuando la Biblia habla de vida, hay dos clases de vidas. Está la bios, que esta es la vida biológica, la vida que nos hizo el favor nuestros padres de darnos. Esa es la vida biológica, y tenemos padres biológicos. Pero la segunda vida que la Biblia menciona es la Zoe. Y esta vida Zoe es la vida espiritual. Cuando usted y yo venimos a Cristo y lo aceptamos como Señor y como nuestro Salvador, vivificaron nuestro espíritu y nos dieron una vida espiritual. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. ¿Ya? Ahora, mi hermano, usted y yo somos espirituales. Ya no somos carnales. Entendamos esta parte. Ya no tenemos, hermano, la vida bios, porque esa vida bios solamente es para morir. Nacemos, crecemos y morimos. Pero en la vida Zoe no morimos. Es una vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dijo:
dijo, yo he venido para que tengan la Zoe y para que la tengan en abundancia. Por eso es que somos ahora espirituales. Aló, mi hermano. Usted no solo tiene que ser cristiano evangélico, es que hay gente que solamente es cristiana evangélica, pero no hemos sido llamados a ser solamente cristianos evangélicos. Hemos sido llamados a ser gente espiritual. Amén. Tenemos que ser litinos espirituales. Ahora, espiritual no es el que mejor aplaude. Espiritual no es el que mejor brinca. Espiritual no es el que más remolinea. Espiritual no es el que está bueno. Puede hacer todo eso. Pero yo siempre pongo un ejemplo de lo que es una persona espiritual. Por ejemplo, una persona espiritual no va a señalar, no va a criticar, no va a murmurar. Dice la Biblia, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Yo estuve en una misión, mis hermanos. Yo estuve en una misión donde si el pastor pecaba, le daban una patada y lo echaban, creyendo que eran espirituales. Usted y yo somos una casa espiritual. Tenemos que hacer sacrificios espirituales porque tenemos una Zoe, tenemos una vida espiritual. ¿Y cómo vamos a manifestar que somos espirituales? Si alguno de vosotros cae, vosotros que sois espirituales, restauradlo, no echarlo de la iglesia, no menospreciarlo, no dejarlo de hablar. ¿Aló? Tenemos que restaurarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que apapacharlo, mi hermano. Amén, aleluya. Mire, tenemos que entender, tenemos que odiar el pecado como Dios. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Amén, aleluya. Y ese es el espíritu que usted y yo tenemos que tener. Amemos al hermano, amemos a la hermana. Le hago una pregunta, quizás sencillita. ¿Usted no peca? Todos pecamos, de diferentes maneras, pero todos pecamos. Entonces un espiritual no le anda viendo la paja del ojo al hermano. Aleluya, gloria a Dios. Un espiritual ora por ese hermano. Pero ese es el trabajo que el Espíritu Santo y los 5 ministerios estamos haciendo en la casa espiritual, para que ustedes lleguen a hacer sacrificios espirituales, entendiendo que usted ya no es un lito. ¿Aló? Amén, gloria a Dios. Usted es un litinos. Entonces dice, viniendo a él como piedra, litinos, y vosotros sed edificados como piedras, litinos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, miren qué tarea la que el Señor nos dejó a los 5 ministerios, al Espíritu Santo, a que edifiquemos en la iglesia. Acompáñenme a ver Efesios capítulo 4. Versículo 11 y 12. Efesios 4. Vamos a poner acá. Efesios 4, del 11 al 12, para empezar. ¿Qué dice ahí? Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Subraya ahí, por favor, hermano, los 5 ministerios en el versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo dejó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los 5 ministerios tenemos que saber que fuimos dados como regalo a la iglesia para edificar
al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En siglos pasados, la iglesia se le ocurrió, a algunos líderes se les ocurrió desaparecer el ministerio apostólico y el ministerio profético. Y por casi 2000 años, la iglesia trabajó nada más con los tres ministerios, con los maestros, con los pastores y con los evangelistas. Todavía, hasta el día de hoy, hay gente que predica y dice que los apóstoles no existen. ¿En qué momento los quitaron? ¿Quién los quitó? Si la Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, dio regalos, dio dones, dice, en forma de hombres a la iglesia. Es decir, que los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, son regalos para la iglesia. Y usted los debe de ver como regalos. Usted, como un regalo se aprecia. Un regalo, hermano, se atesora. Un regalo usted no lo va a pisotear, no lo va a humillar, usted no lo va a menospreciar. Es un regalo. Y los 5 ministerios somos un regalo para la iglesia. Ahora, los 5 ministerios tenemos que trabajar en el cuerpo de Cristo para la edificación. ¿Qué pasa si una iglesia trabaja nada más con uno de los 5 ministerios? O con 2, o con 3. Van a haber deficiencias. Porque los 5 ministerios tenemos un don, una especialidad para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol, por ejemplo, aporta la doctrina para el cuerpo de Cristo. El apóstol aporta la enseñanza para el cuerpo de Cristo. Otros ministerios pueden aportar otra cosa para que el cuerpo vaya siendo nutrido, no solo la cabeza, o no solo el brazo, o no solo las piernas. La iglesia tiene que ser edificada a través de los 5 ministerios. Ahora, mire qué interesante. El asunto aquí es que los edificadores y aún el Espíritu Santo estamos trabajando. ¿Con qué estamos trabajando? Con piedras vivas. Ese es el grave problema que tenemos. Porque todo constructor, hermano, viene el arquitecto, que es el diseñador. Él va a diseñar la fachada. Él va a diseñar, usted lo ve, hermano, en fotografía, y dice, qué linda casa. Eso la diseñó un arquitecto. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo es una casa que tiene que tener un diseño. ¿Aló? Sí. Y declararon como perito arquitecto de esta casa espiritual al apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es el plano que tenemos que llevar? La doctrina del apóstol Pablo. El otro. A usted le tiene que gustar. Está el apóstol Pedro, está el apóstol Santiago, están los Mateo, está Lucas, está Marcos, está Juan, los apóstoles que escribieron. Pero a usted y a mí nos debe de interesar más el diseño del apóstol Pablo, porque a él lo declararon perito, arquitecto de la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Entonces, debemos de trabajar más con las epístolas del apóstol Pablo. Amén, así es. Y ahora, bueno, el diseño lo da el Espíritu Santo, se lo da al apóstol Pablo. Y ahora, usted y yo tenemos que dejarnos trabajar. Amén, así es. ¿Ya? Déjenos trabajar en su vida. Entonces trabajamos con litinos, trabajamos con piedras vivas. Ahora mire, usted puede ver ya aquí un trabajo que hicieron los herreros, los albañiles. Ya usted ve un trabajo, ya ve parte de un diseño de acá. La ventaja de todos ellos es que trabajaron
con materiales muertos. Trabajaron con litos. Entonces, trabajar con material muerto es fácil. Si cuesta, si se suda, pues, pero es fácil. Agarra usted el hierro y le dice al herrero, o el herrero le dice al ayudante, necesito que cortes esa costanera a 4 metros. Pues, 4 metros corta. No se nos dice si gritan, si les duele, si se quejan. Ahora, el problema con nosotros es que estamos trabajando con piedras vivas. ¿Aló? Amén. Y cuando la piedra viva ve el martillo y ve el cincel, mejor me cambio de congregación. Santo Dios. Mejor me voy a otra iglesia. ¿Ah? No se da cuenta que la están trabajando. Y no hay mejor trabajo que piedra con piedra. Aún a ese hermano que te cae mal, que solo masticas pero no lo tragas, es un instrumento de Dios. Aún el mismo diablo es un instrumento de Dios. Aún las pruebas que nos vienen son instrumentos de Dios. El apóstol Pablo dice las tribulaciones si fueran necesarias. Entonces, si Dios ve que el hermano Leonel va a hacer una puerta, va a trabajar con él, porque esa puerta es parte del edificio de la casa espiritual. Entonces va a trabajar y Leonel tiene que dar la medida a chalecos. Porque si no da la medida, ¿aló? Tenemos que dar la medida. Si usted es techo, tiene que dar la medida. Si usted es ventana, tiene que dar la medida. Ahora, no se va a trabajar usted solo. Aquí no existe un autotrabajo hasta que yo dé la medida del diseñador para esta casa espiritual. No, para eso nos dejaron a nosotros. Déjenos trabajar en su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, miren, acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 6. Aquí se menciona algo bien interesante. Regáleme agua, hermano Leonel, por favor. Gracias. Gracias. Primera de Reyes, capítulo 6. Creo que es el verso 2. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 2. La Biblia menciona 3 templos. Y podríamos decir que uno es el templo del Padre, otro es el templo del Hijo y el otro es el templo del Espíritu Santo. El templo que edificó Salomón, usted sabe de que David es figura de nuestro Señor Jesucristo y Salomón es figura del Espíritu Santo. En el reinado de David hubo mucha guerra, hubo sangre. En el reinado del Espíritu Santo no hubo guerra, hubo paz. Entonces Salomón edificó un templo y es el templo que el Espíritu Santo hoy está edificando. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 2. La casa que el rey Salomón edificó para el Señor tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Es decir, que la casa que edificó Salomón tenía 3 medidas. Tenía largo, tenía ancho y tenía alto. Es decir, la casa que edificó Moisés en el desierto también tenía 3 medidas: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Como hoy estamos viendo la casa que edificó Salomón, que es la casa que el Espíritu Santo hoy está edificando y que la casa espiritual somos nosotros. Esta casa tiene medidas. La primera medida es, hermano,
que era de 60 codos. ¿60 codos de qué? De largo. 60 codos de largo. Y esta es una medida que tenemos que ver, que es de 6 por 10. Esto nos da igual a 60. Ahora tenemos que ver que esta casa espiritual tiene que dar el número 6. El número 6 es, su significado es hombre. Esto es, digamos, humanidad. Ojalá me pueda entender mi letra. Humanidad. ¿Qué es lo primero con el que el Espíritu Santo está trabajando con esta casa espiritual? Con nuestra humanidad. ¿Aló? Con la parte esta hombre. Cuando hablamos de hombre, hablamos de naturaleza caída. Hablamos de naturaleza pecaminosa. Si usted vino a Cristo Jesús, tiene que dejarnos que trabajemos con su parte humana. Si usted viene al Evangelio y viene a una iglesia y le dice al pastor, no se meta en mi vida, entonces ¿para qué vino? ¿Aló? Nos tiene que permitir que nos metamos con su vida. Que nos metamos, tenemos que trabajar con su carácter. Amén. Tenemos que trabajar con su personalidad. Aleluya. Carácter no es que grita, que pega, que se enoja. Eso no es carácter. Eso es personalidad. Carácter es cuando una persona entiende que la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ahí es donde debemos decir, este tiene carácter. ¿Verdad? Llega el niño con el papá. Papá, ¿me das permiso para ir al cine? No. Y va con la mamá. Mira, el papá, pero espérate, lo voy a convencer. Mira, ¿y por qué no la dejas ir al cine, hombre? Que vaya, va pues que vaya. Ese no tiene carácter. Amén. Antes de decir no o antes de decir sí, debe de pensarlo. Para que cuando digas sí, tu palabra sea sí. Amén. Y cuando digas no, tu palabra sea no. O sea, que cuando digas sí, hermano, yo voy a dar una ofrenda y no la das, nos tenemos que meter con tu carácter. Porque estás siendo mentiroso. ¿Aló? Así es. ¿Ah? Por eso estamos trabajando con piedras vivas. Y a la piedra viva le duele. Le duele que trabajemos con ella. Porque hay que darle la medida. Hay que quitarle el rochoy, hay que quitarle el puyazo, hay que quitarle todo lo que es carne. Amén. ¿Aló? Hay gente que tiene demasiada grasa y están adentro del Evangelio. Entonces tenemos que meternos con esta parte humana para que usted sea un mejor esposo, para que usted sea un mejor padre, para que usted sea un mejor cristiano evangélico dando buen testimonio en su colonia, en su trabajo, en el colegio, en la universidad. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces es una medida de 6 por 10. Ese es para que demos el largo de la casa espiritual que se está edificando. Entonces ya vimos, 6 es hombre, es la parte humana. Y el otro número es 10. Y el número 10 significa justicia. Es la justicia divina. Y usted y yo entendemos esta parte del 10 como diezmo. ¿No? ¿Cuál es el largo que tenemos que dar? Primero, trabajar con su humanidad, con la parte humana, para que usted
usted sea mejor esposa. ¿Qué dice la Biblia de las ancianas de la iglesia? Ustedes, ancianas de la iglesia, enseñen a las más jóvenes. Trabajen por su humanidad. Métanse a la humanidad de las jovencitas. Enséñenles. Enséñenles cómo se ama a su marido. Pero usted como anciana tiene que enseñar con el ejemplo que usted ama a su marido. Enséñenles a las jovencitas casadas cómo se deben de sujetar a sus maridos. Amén. ¿Aló? Bueno, y luego dice, como es de 6 por 10, 10 es la justicia de Dios. Enséñenles a practicar la justicia. Practiquen la justicia. ¿Aló? Yo me casé con una mujer, hermano, que en lugar de ponerle Yagaira le hubieran puesto justa. Porque le gusta mucho la justicia. Exige mucho la justicia. Me vive diciendo acá rato, es que eso no es justo. Y nosotros tenemos que meternos, hermano, con la gente a que practiquen la justicia. ¿Ah? A que no roben. Y por eso Dios dejó, hermano, como parte de practicar la justicia es el diezmo. Tenemos que meternos con su dinero. Porque a usted le conviene dar el diezmo. Practique la justicia. ¿Por qué? La Biblia dice que el dinero del impío vendrá un día a las manos del justo. ¿Y quién es el justo? El que practica la justicia. Amén, así es. Si usted diezma un día la riqueza del impío, le vendrá a sus manos. Porque usted practica la justicia. ¿Ah? ¿Cómo me gusta, hermano? Al leer Lucas, a Zacarías y Elizabeth. ¿Usted ha oído esa pareja? ¿Ha leído esa pareja que son los padres de Juan el Bautista? ¿Sí? Pero dice, ambos eran justos. Ambos eran irreprensibles. Ambos eran temerosos de Dios. Me gusta mucho. Porque yo como matrimonio, como pareja, tenemos que ser ambos tenemos que ser justos. Ambos tenemos que ser irreprensibles. Ambos debemos de ser temerosos de Dios. Ambos practiquemos la justicia. Ahora, yo voy a andar bien arreglado, bien entacuchado, con ropa de marca, y ella con vestidos, hermano, donde se lee la letra 100 libras, peso neto, ingenio, el salto. No, hombre. Ambos tenemos que aprender, hermano, a hacer que nuestros hijos practiquen la justicia, que sean temerosos de Dios y que diezmen. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por eso, porque el evangelio no es solo venir a los cultos. ¿Aló? Y de participar de nuestra misa evangélica. Que quienes solo vienen los domingos, vienen a su misa evangélica. Nunca leen la Biblia, nunca oran, nunca tienen una comunión con el Espíritu Santo. Por eso, mire, hermano, ¿cuántos años lleva la iglesia de ser edificada por el Espíritu Santo y por el ministerio? Más de 2000 años. Nos debería dar vergüenza. ¿Por qué todavía no está terminada la iglesia? Porque todos le huimos al proceso. Porque todos salimos corriendo. Y nos vamos a otra iglesia, y nos vamos a otra iglesia, y nos vamos a otra iglesia. ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Cuándo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto? Amén. Así es. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Creo que todavía tengo, ¿verdad? Otro. La segunda medida, hermano, era de... ¿Cuánto? De 20 codos de ancho. 20 codos de ancho. Esta fue la segunda medida.
Esta es la primera. Y este número de 20 codos de ancho es una multiplicación de 5 por 4. Esto nos da la medida de 20. Ahora, el número 5 en la Biblia significa gracia. ¿Cuál es el ancho que la iglesia debe de dar? Por medio del Espíritu Santo. Número 1, hermano, es gracia. Usted y yo debemos de saber que somos salvos por gracia. ¿Aló? Por gracia. La gracia es como un regalo. Somos salvos, hermano, por gracia. Y la Biblia dice que debemos de vivir el evangelio de la gracia. Y si de gracia recibimos, debemos de compartir la gracia. Usted vino al evangelio por gracia, ahora compártale a otras personas la gracia. ¿Qué es lo contrario a la gracia? Si la gracia es un regalo, lo contrario a la gracia es querer hacer algo para poder obtener el favor. Hacer indulgencias, hacer obras. El apóstol Pablo dice que nadie se salva por obras, que nos salvamos por gracia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora mire, le voy a hacer este cuadrito aquí rápido, este diagrama. Esta es la cruz de Cristo. Aquí vamos a poner a Pablo de este lado. Y aquí vamos a poner a Santiago. Los dos habla de obras. Pablo habla de obras. Y Santiago también habla de obras. Pero ¿qué diferencia hay entre ellos? El apóstol Pablo dice que nadie viene a Cristo por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. Amén. Pero luego el apóstol Santiago dice: si ya veniste a Cristo, muéstrame tu fe por medio de obras. Entonces, si usted ya está en Cristo, no se salvó por obras. Usted ya está en Cristo. Ahora el apóstol Santiago pide que usted muestre su fe en Cristo haciendo obras. Pero siempre entendiendo que somos salvos Por gracia. por gracia. Muy bien. El siguiente es el número 4. El número 4 es igual a generaciones. O generacionales. Tenemos que trabajar en usted estas dos partes. Que usted entienda que es salvo por gracia. No por lo que usted haga, ni por lo que deje de hacer. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Ahora, la otra parte es, número 4. Tenemos que meternos con sus generaciones. ¿Aló? Amén. Hay que romper maldiciones generacionales con usted. Si está, hermano, heredando la vana manera de vivir de sus padres, si usted considera que está llevando una manera con la que vivió su papá o con la que vivió su mamá, pues hay que trabajar. Es el número 4 para dar el ancho de la iglesia y romper altares, idolatría, brujería, hechicería heredada por los padres.
¿Qué es lo que dice ahora los médicos? Su papá tuvo cáncer, o su mamá tuvo cáncer, su abuelo tuvo cáncer. Ahora ya la ciencia dice que hay, hermano, enfermedades heredadas, hereditarias, son maldiciones. Si tu mamá no se casó y apareció embarazada y es madre soltera, corres el riesgo que tú llegues a ser una madre soltera. Hay que romper con maldiciones. Amén. Hay que venir a la iglesia, hay que venir con el pastor. Pastor, mire, yo tengo esto y esto de mi papá, de mi mamá. Estoy pasando por el mismo lugar donde pasaron ellos. Por favor, ore por mí. Que se rompan las maldiciones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Tercera medida. Esta tercera medida es de 30 codos. Son 30 codos de largo. ¿De qué es? ¿Qué era? De alto. Gracias. Son 30 codos de alto. Y este es un número interesante, pues. Porque este número 30, este 30 significa madurez. Los 5 ministerios trabajamos en la casa espiritual para que todos lleguemos a la madurez, a la plenitud del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Eso lo dice Efesios capítulo 4. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición, número 1, de un hombre maduro. Número 2, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la iglesia tiene que llegar a ser una iglesia madura. Nuestro Señor Jesucristo no se va a casar con un adolescente, con una joven. Nuestro Señor se va a casar con una mujer madura. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo le recomienda a los padres, si a su hija está en edad de casamiento, el apóstol Pablo recomienda a los padres y dice: si usted no la quiere dar en matrimonio, no la dé, hace bienes. O sea que hay que enseñarle a las jovencitas de la iglesia que ella no se va a casar dependiendo lo que el hombre le diga, el pretendiente. Ella tiene que aprender, tiene que madurar de que se va a casar dependiendo si el papá está de acuerdo en que se case o no. Mire qué tremendo. El apóstol Pablo dice: si usted considera no dar a su hija en matrimonio, hace bienes. Y dice: si usted considera dar a su hija en matrimonio, hace bien. Las dos. Pero ¿cuál es la base de él? No es tanto mirar al muchacho si le gusta o no le gusta, porque no se va a casar con usted, se va a casar con ella. Y los hijos tienen unas, Dios mío, hermano. Tenía razón mi mamá cuando decía: abrí bien los ojos. Bueno, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Dos cosas para que usted como padre decida si su hija
¿La da en matrimonio, sí o no? Usted tiene que ver dos cosas de su hija. Número uno, que sea virgen. Usted tiene que enseñarle a su jovencita, tiene que sentarse con ella y enseñarle y decirle que la virginidad es para el hombre con el que se va a casar. Y que la virginidad se da después del altar y después de la firma del abogado, no antes. ¿Aló? Y segundo, el apóstol Pablo dice, y que sea madura, que sea virgen y que sea madura. Si todavía no lava, si todavía no plancha, si todavía no sabe, ni novio debe de tener. ¿Aló? ¿Aló? Ya les empecé a caer mal a algunas, pero estamos trabajando la casa espiritual. Y estamos trabajando con piedras litinos. Yo entiendo eso, hermano. Por eso es que hay gente que se enoja, se molesta contra el pastor, se molesta contra los ministerios, se van de las iglesias, porque no se dejan trabajar, porque son piedras litinos. Entonces, hermano, la iglesia tiene que llegar a ser una iglesia madura. Tenemos que ser maduros. Ahora, yo conozco un montón de gente, hermano, grande, adulta, ya de 30, 40, 50, 60 años y no son maduros. Les veo yo el rostro, hermano, de Chespirito, del Chavo del Ocho, de la Chilindrina, hermano, de Chabelo. Severendos viejos con actitudes de niños. La iglesia es muy niña. La iglesia tiene actitudes. ¿Cómo es un niño? O sea, tenemos que trabajar con usted para que usted deje de ser un niño, llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo es un niño? Mano, al niño le dices, dame tu juguete. No quiere darlo. ¿Por qué no quiere darlo? Porque piensa que no se lo van a devolver. En cambio, una persona adulta sabe que dando es como recibimos. Y que entre más damos, más recibimos. Usted viene a la iglesia y no le gusta dar, no le gusta diezmar, no le gusta ofrendar, no le gusta dar. Ni la bienvenida da. Aleluya. Usted es un niño, un Chabelo, una Chilindrina. Que hay que trabajar con usted porque usted es un niño, no sabe, no entiende. Que dando es como recibimos y que entre más demos, más vamos a recibir. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Mire, a mí me gusta contar esta historia. Mi hijo Daniel tendría tal vez unos 7 años. Tenía mi hijo Daniel. Y entonces estaba acostadito en la sala viendo televisión, viendo sus caricaturas. Y de repente llegó el hermano Morgan a mi casa con su esposa. Y eran unos hermanos que a todos le andaban pidiendo dinero. Y cada vez que me miraban a mí, hermano, me pedían dinero. Entonces llegaron y tocaron la puerta de mi casa. Y les abrí la puerta, no sabía ni quién era, ¿verdad? Y eran los hermanos. Entonces, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bien. Le digo, ¿qué tal? ¿Qué debo aquí en su visita? Es que necesitamos dinero. Queríamos ver si nos da algo de dinero, pero me agarraron de malas. Estaba yo mal esa mañana. Y les dije, no tengo. Y mi hijo Daniel oyó, se puso de pie y dijo, papá, aquí tengo yo 5 quetzales. Se los doy. Agarró los 5 quetzales, se los dio. Hermano, un viejo, un maduro, no queriendo dar. Y un niño dando, desprendiéndose de los 5 quetzales para dárselo a los hermanos. Y como lo dijo delante de ellos, ya no le pude decir yo, no lo des. Bueno, se lo tomé, se lo di a los hermanos. Dios les bendiga. Me acerqué a él y le dije, ¿por qué se lo diste? Porque tú nos has enseñado que si damos, recibimos más. Entonces agarré un billete de a 10 y se lo di. Y me dijo, ¿ya ves cómo es Dios?
Solo debemos de dejar las niñerías. ¿Cómo es un niño? Un niño quiere las sorpresas, un niño quiere los pasteles, un niño quiere la piñata, pero póngalo a barrer, a limpiar. ¿Ah? Usted es un niño si solo viene a la iglesia a recibir su culto, pero no barre, pero no limpia, pero no pone sillas, pero no las quita, no las pone. Usted es un niño. Dígale al que está a la par suya. Voltéese pues y dígale al que está a la par suya, dígale, me parece, dígale, que están hablando de ti. Algo sabe. Bueno, denle un aplauso al Señor. Mire, ese número, hermano, de 30, que es un número de madurez. Y no pongo la multiplicación porque es de 5 por 6. Ya hablamos del 5 y ya hablamos del 6. Pero el número 30 significa madurez. Por ejemplo, los sacerdotes, aunque nacían en la tribu de Leví, no empezaban a servir hasta que tenían 30 años de edad. Nuestro Señor Jesucristo no empezó a hacer milagros. Es mentira que digan que de niño hizo milagros. Él empezó su ministerio a los 30 años de edad, después de haber pasado el río Jordán, siendo maduro. David no empezó, hermano, a reinar sobre Israel cuando lo ungieron. David empezó a reinar cuando tenía 30 años de edad. Entonces hoy hay jóvenes muy maduros. O sea, no se puede tomar en el altar los niños, gloria a Dios, qué bonitos se ven, pero que no solo sean niños de edad, que sean maduros siendo niños, que sepan lo que están haciendo. Si se van a bautizar en agua, son niños, pero son maduros. Y si son maduros sabiendo lo que están haciendo, que vayan al bautismo. ¿Ya? Son niños, pero son maduros, que participen de la cena del Señor. Que sepan lo que están comiendo y lo que están bebiendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Porque estamos edificando la casa espiritual. Gloria a Dios, amén. Dale fuerte aplauso a nuestro Señor. ¿Cuánto más tengo, pastor? Bueno, la casa espiritual que edificó Salomón tenía 3 aposentos. ¿Cuántos? 13. Tenía 3 aposentos. Y yo creo que la iglesia hoy debe de entender cuáles son estos 3 aposentos. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 6. Primera de Reyes 6:6. ¿Cómo dice? El piso inferior tenía 5 codos de ancho. El de en medio tenía 6 codos de ancho. Y el tercero tenía 7 codos de ancho. Por fuera hizo rebajos en la pared de la casa por todo el alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Bueno, número 1, el primer aposento. El primer aposento tenía 5 codos de ancho. Cinco codos de ancho. Usted haga sus apuntes ahí de lo que voy a compartir en este momento. El número 5, ya lo dijimos, es número de gracia. Pero este primer aposento nos habla de la comunión, de la coinonía. Vamos a poner aquí
Koinonía, que significa comunión. Entre hermanos. Tenemos que trabajar, hermano, los 5 ministerios y el Espíritu Santo para que todos seamos una comunidad. Tenemos que trabajar el Espíritu Santo y los 5 ministerios para que todos seamos una familia. ¿Aló? Usted nunca se pone a pensar por qué le dice hermano. Hermano, tenemos que trabajar en estos muchachos, en esta generación, para que no se vaya degradando el léxico o el idioma cristiano evangélico. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Ah? Tenemos que trabajar en el idioma cristiano evangélico en ellos, porque si no, se va a ir degradando tanto, que ya estos muchachos ya no dicen Dios te bendiga cuando se ven o cuando se despiden. Tenemos que trabajar en este primer aposento para que tengamos koinonía, para que tengamos comunión, que sepamos que somos hermanos, que somos una familia, que Cristo es nuestro hermano mayor, que Dios es nuestro Padre. Yo no sé cómo es su familia biológica, pero nosotros somos una familia de mi papá y de mi mamá, donde fuimos 11 hermanos, donde nos hemos respetado, donde nos hemos amado, donde no hay pleitos, donde no hay contiendas, donde no hay envidia, donde no hay celos. Gloria a Dios. Yo no sé si usted viene de una familia biológica donde se pelea con su hermana, con su hermano, con medio mundo, y eso lo trae aquí a la iglesia. Aquí se viene a pelear con la hermana, se viene a pelear con el hermano. ¿Por qué? Porque usted no se deja trabajar como piedra viva en su carácter, en su persona. ¿Aló? Para que aquí nos amemos. Hermano, ¿cuándo la iglesia va a llegar a la estatura del varón perfecto? Como para que nos demos un ósculo santo. Para que la iglesia practique el ósculo santo. No el ósculo, hermano, no el beso ese, el fileo o el filema, el de la hipocresía, el de la sociedad, el de la suciedad. O nos estemos dando el beso de Judas aquí. Ahí viene la hermana, deja de hablar de ella, pero la voy a saludar y le das el beso. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Estás hablando, Padre amado. Con razón dijo un predicador del hereje que Judas estaba vivo. Ahora sí entiendo que sí, todavía algunos. No Judas, sino que el espíritu de Judas. Pero somos una iglesia y tenemos que trabajar en koinonía. Tenemos que trabajar en comunión, mis amados hermanos. Miren, esta parte koinonía significa mucho. No solo significa comunión, significa amor. Aleluya, amén. Significa amistad. Amén, gloria a Dios. Qué triste, hermano, que nosotros no podamos tener amigos en el evangelio. Una amiga. Que no seamos amigos. Yo sé que hay un montón de clases de amigos, hermano. Pobre Roberto Carlos, que quería 1,000,000 de amigos, hermano, y amigos del alma. Ese ni sabía lo que estaba diciendo. El hombre de muchos amigos peca, dice Proverbios. Pero tenemos que aprender a que sea un amigo y que sean amigos. Amigos, como dice la Biblia, hay amigos mejor que un hermano. Amén, aleluya. Que aquí seamos amigos sinceros. Amén. Tenemos que trabajar con eso, la comunión, la koinonía. Por eso, cuando la Biblia dice que la iglesia había alcanzado la comunión, la koinonía,
significa, hermano, que todas las cosas las tenían en común. Y nadie decía ser de él esta parte, sino era de todos. Amén, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Si comemos tostaditas, hermano, con aguacate, todos, con todos. Aleluya, gloria a Dios. Así es. Y si comemos carne asada, todos contentos. Busquemos esa coinonía. ¿Cuál era la segunda, hermano? El segundo aposento era el piso de en medio. Ese segundo aposento, que era el piso de en medio, hermano, era de seis codos, que también ya hablamos, que era el hombre. Pero este es el aposento, la comunión de ministros. Y qué triste, hermano, que la iglesia de Cristo hoy no ha podido hacer este aposento con los ministros. Pastores empleitados, pastores enemistados, apóstoles enemistados, no nos hablamos. Hay pastores hasta que le dice al otro pastor, es mi enemigo, son mis enemigos. En parte han tenido la culpa ovejas, en parte. ¿Por qué han tenido la culpa las ovejas? Porque las ovejas se salen de una iglesia y se vienen a la otra iglesia. Y esto ya provoca un pleito entre los pastores, una enemistad entre los pastores. Pastores que en un tiempo fueron amigos, ahora ya no se hablan. Por una oveja, por un líder. Yo les contaba a los hermanos que hace muchos años atrás yo tuve un sueño. Dios me permitió, usted sabe que el tabernáculo de Moisés tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Esta parte del segundo aposento es el lugar santo, y al lugar santo solo entraban los sacerdotes. En el lugar santo era donde estaba el candelero de oro, donde estaba la mesa de los panes de la proposición y donde estaba el altar de oro, el altar del incienso. Y los sacerdotes entraban a este lugar santo a servir. Era el lugar del servicio. Ahí entraban. Y cuando yo entré, hermano, en el sueño al lugar santo, viera qué cosa tan hermosa. El candelero era el que le iluminaba toda la parte del lugar santo. Era la luz del Espíritu Santo. Hermoso, hermano. Pero vi que los sacerdotes agarraban los panes que estaban en la mesa de la proposición y agarraban los panes y se los empezaban a tirar. En el sueño hasta yo me andaba agachando, hermano, porque sentía que también a mí me iba a caer un panazo de los que estaban tirando los sacerdotes. Y Dios me enseñó que esa era la condición en la que nos encontrábamos los ministros del Señor. Agarrábamos los panes que representan la palabra del Señor, agarrábamos los versículos de la Biblia para tirárnoslos unos con otros, hermanos. Usted y yo como ministros, la hermana me imagino que sirve aquí en la casa. Las hermanas que están ahí creo que también le sirven en la casa al Señor. Son los sacerdotes de esta casa. Y en las iglesias hay sacerdotes que están ministrando y no se hablan. No tienen comunión, no tienen coinonía. No tienen amistad, hermano. Hasta sirviendo la cena del Señor, enemistados, enojados. Cuando la misma Biblia dice antes de tomar la cena del Señor, tienes que reflexionar, tienes que discernir el cuerpo de Cristo para que no comas de la cena del Señor indignamente. Amén. Aleluya. Amén. Ponte de acuerdo con tu hermano, ponte de acuerdo con tu hermana. ¿Aló?
hermanos que se dan la espalda, uno con otro. No, aquí no me equivoqué. Aquí no, pero aún los que servimos al Señor tenemos que hacer un aposento, así como la iglesia tiene que hacer un aposento. Sirvamos. Si a esta familia le tocó hacer los tamales, pues nada te cuesta quedarte ayudando a servirlos. Pero todos debemos de servir. Amén, aleluya. ¿Aló? Y todos debemos de dejar que trabaje el Espíritu Santo con nosotros. Bueno, camino al otro aposento. Y el tercer aposento era de 7 codos. Ese tercer aposento era de 7 codos. Y el número 7 es la plenitud, la perfección de Dios. Y esta es, hermano, la plenitud, la comunión, la coinonía que debe de haber con el Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, sí. Pero la iglesia tiene que llegar a la estatura del varón perfecto. Y dejemos que el Espíritu Santo nos ministre. Los cultos tienen que ser ministrados por el Espíritu Santo. Amén. Termino. Aleluya. Acompáñenme, vamos a terminar con este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Cuando lo tenga me dice amén. Va a ver esta belleza, mi amado hermano. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, dice así la palabra del Señor. La casa, mientras se edificaba, se construía de piedras preparadas en la cantera. ¿Algunos de ustedes han visto cómo meten las piedras a alguna cantera? ¿No? A mí me tocó trabajar en mis años de juventud en unos hornos donde se hacía cal y se metían las piedras al horno, a la cantera. Y como, hermano, el fuego, cuando estaban al rojo vivo, empezaban a reventar y a reventar. Aquí dice el escritor de Primera de Reyes que las piedras que se usaron en el templo de Salomón, esas piedras fueron metidas a las canteras. Usted y yo, como piedras litinios, somos metidos a las canteras. Amén. Al bautismo de fuego, donde la palabra del Señor dice que no nos debería de sorprender cuando vienen las pruebas a nuestra vida, porque nos están metiendo a la cantera. Dios sabe por qué nos está metiendo en la cantera. Usted y yo, como piedras litinos, debemos de saber que nuestra verdadera vida no es la bios. Esta vida bios, hermano, esta vida biológica, el que más viva en la tierra va a vivir 120 años, no va a vivir más. Pero la verdadera vida suya y la verdadera vida mía es la suya. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Y cuando nos meten a la cantera, en esta vida vivos, nos meten a la cantera. La cantera puede ser una enfermedad. La cantera puede ser miles de pruebas a las que nos puedan meter, hermano. Solo es prepararnos para la Zoe, para la vida Zoe. No es muy importante la salud corporal como la salud espiritual. Amén, gloria a Dios, aleluya. El Señor es muy claro en decir, es mejor que entres al cielo sin un brazo, allá te lo ponen, o sin una pierna, allá te la ponen, que no con todo tu cuerpo te vayan a echar al infierno. Amén. Entendamos, hermano, todas las piedras fueron echadas, fueron preparadas en las canteras. Las pruebas son para prepararnos. Los procesos son para perfeccionarnos.
Aleluya, gloria Pero a miren Dios. esta maravilla y con eso termino. Y dice, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa, mientras la construía. Amén. Aló. Gloria a Dios. Aleluya. Todos los que estamos trabajando ahora, los que trabajaron el oro, los que trabajaron la plata, los que trabajaron la madera, los que trabajaron los pisos en la casa que edificó Salomón, el día que la casa fue ensamblada, o sea, al de la madera le dieron medidas. ¿Aló? Sí. Amén. A todos les dieron medidas, pero el día que fue ensamblada ya no se oyó ni martillo, ni hacha, ni cosa parecida. Todo, hermano, como un rompecabezas, como eso del Lego, ¿verdad? ¿Cómo lo van? Todo a la medida exacta. Aleluya. Amén. Cuando la trompeta suene, ya no se va a oír ningún martillazo. Amén. Aleluya. Ya usted y yo tenemos que haber dado la medida exacta. Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a los edificadores, a los constructores, a los 5 ministerios y a los líderes que has levantado en las iglesias, para que nosotros trabajemos en esta casa espiritual, para que nosotros trabajemos con los litinos, para que las piedras vivas se dejen edificar, con el fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios. Padre, bendecimos este ministerio, bendecimos la vida del pastor José Luis, su esposa, su familia y su liderazgo, en el nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos para que nosotros entendamos que estás trabajando con la iglesia, que estás trabajando con nuestra vida, que estás trabajando con nuestro carácter, con nuestra personalidad, Gloria a Dios. con el fin de que podamos ser salvos, con el fin de que podamos participar de esa vida eterna, con el fin de que entendamos que somos la nueva Jerusalén, somos esa ciudad que tiene las medidas exactas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. 30 minutos, comenzamos la segunda plenaria. Dios les bendiga, mis hermanos.